Vamos a revisar un poco el tratamiento médico-nutricional en algunas patologías hepáticas como la cirrosis, la citis y la encefalopatía. Como sabemos, a lo largo de la vida existen diversas circunstancias, enfermedades o procesos que llevan a un daño progresivo de la estructura hepática, especialmente del hepatocito, que conllevan a la cicatrización, fibrosis y finalmente a una insuficiencia hepática. Entonces, dentro de estas patologías vamos a revisar lo que es el tratamiento nutricional y vamos a empezar por la cirrosis. El principal problema que afecta al paciente con cirrosis es la desnutrición. Su prevalencia es muy alta y es una de las complicaciones más graves, y su presencia se va a asociar con peores resultados o un peor desenlace en el paciente enfermo de esta patología. El manejo de la desnutrición es uno de los puntos claves en el paciente cirrótico, ya que la desnutrición proteico-calórica va a causar o va a aumentar la morbimortalidad, por lo que una prevención temprana y un tratamiento adecuado se vuelven una pieza clave. Entonces, dentro de esto, priorizar la valoración y la atención nutricional del paciente se convierte en la herramienta principal para disminuir o evitar complicaciones asociadas a la cirrosis. Una dieta rica en energía y proteínas es una clave para el manejo de este paciente, aunque la mayoría de los pacientes no consiguen esto debido a la falta de apetito o la ingestión reducida que se presenta en el transcurso de la enfermedad. Según la ESPEN, la restricción proteica no está indicada. Nos indican que el paciente cirrótico debe tener al menos una ingesta energética de 30 a 35 kilocalorías por día y una ingesta proteica entre 1,2 a 1,5 gramos por kilo al día. Igualmente nos indican que la ingesta o a veces la suplementación nutricional con productos ricos en calorías y proteínas, además de un asesoramiento dietético especializado, ha demostrado buenos resultados, por ejemplo en la antropometría, en la que se ha visto que mejora los parámetros antropométricos y la fuerza muscular, que en muchos estudios se ha medido con la fuerza de prensión de la mano. Igualmente se reducen las complicaciones o se logran evitar complicaciones, y con esto se reducen las hospitalizaciones. Y obviamente los costos para la salud pública son menores. Además de todo esto, se ha visto que la calidad de vida mejora mucho en los pacientes, además del estado funcional y la rehabilitación del paciente con desnutrición crónica. En cuanto a las recomendaciones, lo principal en general, se le pide al paciente cirrótico que evite los excesos, evitar el consumo de grandes cantidades de comida y fraccionar más bien todo el requerimiento diario en 5 a 6 tomas. El desayuno, el almuerzo, la merienda y los dos refrigerios que podríamos llamar. Además que es importante una pequeña ingesta por la noche antes de dormir. Se le puede indicar al paciente que puede beber un vaso de leche, un yogur natural o zumo de fruta. Comer todo tipo de alimentos siempre y cuando sean naturales. Esto implica mantener una dieta variada que incluye el pescado, carnes magras, carnes blancas, de preferencia, legumbres, leche, frutas, verduras, huevos, y evitar, no solo en estos pacientes, sino en general, el consumo de productos procesados, productos en conserva o productos que ya vienen precocinados. Igualmente se indica aumentar, o en el caso de pacientes que no lo hagan, iniciar el consumo de cereales integrales y alimentos con bastante fibra como las frutas y verduras, para evitar problemas de estreñimiento, ya que esto puede agravar las complicaciones en el paciente que padece una hepatopatía.
Otras recomendaciones es la ingesta de líquidos. Se recomienda beber entre 1,5 litros a 2 litros de agua al día, preferible hacerlo entre comidas, aparte esta cantidad, aparte de otras bebidas como infusiones, leche o zumo de frutas. De igual manera, se recomienda evitar, disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y bebidas carbonatadas. Otra recomendación es procurar masticar despacio y esperar al menos 1 hora luego de haber comido para dormir. Aquí tenemos algunas recomendaciones en cuanto a alimentos y cantidades en estos pacientes. Por ejemplo, tenemos las carnes, entre ellas el pescado, las aves y también los huevos, que aportan proteínas, grasas y minerales. La ración diaria es de 1 a 2 y la cantidad puede ser, un ejemplo, 150 gramos de pescado, 100 gramos de carne blanca o roja, magra, sin grasa, o 100 gramos de huevo, que representaría más o menos 3 huevos por semana. Los cereales integrales, que van a aportar hidratos de carbono complejos, se recomiendan 2 raciones diarias. Se puede agregar también pan, eh, preferiblemente que sea con harina integral. Podría ser 200 gramos de arroz integral o 200 gramos de patata o pasta. Las verduras, que nos aportan vitaminas, fibra y minerales, 2 raciones diarias, más o menos unos 200 gramos. Las frutas, que van a aportar carbohidratos simples, vitaminas, fibra también y minerales, 2 a 3 raciones por día, que son de 100 a 200 gramos. En cuanto a los lácteos, que van a aportar proteínas, carbohidratos simples, vitaminas y minerales, 2 a 3 raciones por día, puede ser leche o yogur natural o también el queso. Y en cuanto a las grasas, bueno, se prefiere siempre el aceite de oliva, que puede ser 1 cucharada al día, que más o menos son 8 a 10 gramos. Esto en cuanto a las recomendaciones de la cirrosis. Vamos a seguir analizando otras patologías como son la ascitis y la encefalopatía. Tratamiento nutricional médico en ascitis. El objetivo de la terapia nutricional es disminuir los episodios de ascitis y edema, reemplazar líquidos y electrolitos, mantener o mejorar el estado nutricional y la calidad de vida del paciente. La nutrición por vía oral siempre debe tomar en cuenta que las necesidades aumentan desde 150 a 175% del gasto energético en reposo en presencia de ascitis. La ingesta de lípidos recomendada está entre 20 y 30% de las calorías diarias, con preferencia de uso de triglicéridos de cadena media. Evitar carnes grasas, lácteos enteros y formas de cocina ricas en grasa. Los triglicéridos de cadena media no deben usarse en pacientes con cirrosis hepática con riesgo de encefalopatía, porque podrían actuar como un factor contribuyente en la aparición de dicha complicación. La restricción cuidadosa de sodio de 2 gramos día, tomando en cuenta siempre las limitaciones causadas por el sabor y los riesgos de una restricción excesiva de sodio. Las proteínas, 1.5 gramos kilogramos día. Restringir los líquidos de 1 litro a 1.5 si hay hiponatremia. En la nutrición enteral está indicada en pacientes con fugas de kilo cuando la vía oral es insuficiente o no pueden cumplir con una dieta libre de grasa. La nutrición enteral en las fugas de kilo debe tener una fórmula a base de triglicéridos de cadena media o elemental baja, diseñadas para reducir el flujo de kilo. La mayoría de las fórmulas de nutrición enteral contienen suficientes vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales para satisfacer las necesidades diarias de los pacientes. Las guías de SPEN recomiendan 1.5 gramos kilogramos día de proteínas. En cuanto a la nutrición parenteral, está indicada en pacientes donde las opciones con alimentación enteral han fallado. Y es importante el juicio clínico basado en la evaluación de la desnutrición preexistente o los riesgos para desarrollarla. Para el tratamiento nutricional médico de la encefalopatía hepática es importante conocer que la encefalopatía hepática es un trastorno neurológico
que es reversible y se manifiesta clínicamente como un trastorno neurológico. Es importante conocer también que en pacientes con encefalopatía hepática, estos pueden presentar un deterioro de la calidad de vida y un mal pronóstico de la evolución de la enfermedad. Además, en cuanto a la dieta, la división para la macromolécula es, según las recomendaciones de la ESPE, indican que el consumo energético diario serán de 35 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso ideal, pero en ocasiones cuando hay estrés metabólico, estas se verán influenciadas y aumentarán al 55% de las kilocalorías por kilogramo de peso. Ideal, esto para tener un aporte nutricional adecuado. Además, con respecto a los hidratos de carbono, estos serán del 50 al 60% de los requerimientos totales, teniendo en cuenta que la elección tiene que ser siempre carbohidratos complejos. En cuanto a las proteínas, los requerimientos igualmente van según la recomendación de las guías ESPEN, y estas recomiendan del 1 al 1.2 gramos por kilogramo de peso. Esto para ayudar a mantener un balance proteico adecuado. Las restricciones proteicas antes eran aconsejables, pero en la actualidad no se las recomiendan, incluso en encefalopatía hepática. Esto debido a que solamente hay excepciones en las que se hace este tipo de restricciones, y esto quiere decírselo en sangrados gastrointestinales, pero la cantidad máxima de restricción proteica va a ser de 2 a 3 días. En cuanto al consumo de grasas, lo aconsejado es igualmente de 10 a 20%, como lo dice las guías ESPEN, y esto tiene que ser grasa saludable, que no sea grasa saturada, sino de buena calidad, que sean ácidos grasos monoinsaturados. Además, entre las recomendaciones que se tiene para la alimentación en pacientes con encefalopatía, incluye una dieta baja en sodio. Esto quiere decir que el consumo de sal va a ser menor, o en este caso de sodio será menor a 2 gramos en el día, y con mucha más razón cuando existe edema o ascitis. También es importante conocer que en pacientes con encefalopatía no se aconsejan los ayunos diurnos superiores a 3 horas, por lo que se aconseja fraccionar la alimentación de 5 a 6 tiempos de comida, en el que incluyan cenas, y que las cantidades de los tiempos de comida sean pequeños. Además, es importante evitar el consumo de alimentos procesados, y estos incluyen al jamón, tocino, salchichas, chorizos. También es importante revisar el etiquetado nutricional de todos los alimentos, porque igualmente tenemos que disminuir el consumo del sodio. En el caso en donde no sea posible la vía oral, es importante iniciar nutrición enteral, esto para mejorar el estado nutricional y prevenir desnutrición o sarcopenia en pacientes que tienen encefalopatía hepática.